El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Edgar Enrique Leiva Medellín es médico ortopedista y traumatólogo egresado de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 275 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Puebla, con subespecialidad en cirugía de columna vertebral por parte de la Clínica de Columna Dr. Manuel Dufo Olvera en Ciudad de México. Es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia, de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna y de AO Spine. Actualmente labora en el Hospital Puebla y en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Asimismo, se desempeña como profesor del curso de ortopedia en la Universidad de las Américas, Puebla. El doctor Leiva nos hablará sobre diagnóstico clínico y de gabinete del canal cervical estrecho. Hola a todos, muchas gracias al comité organizador por la amable invitación, pero sobre todo un agradecimiento en especial al doctor Barón Zárate y al doctor Ismael Cruz. La columna cervical, una obra de arte, una perfecta pieza de ingeniería. Una perfecta pieza de ingeniería siempre y cuando todas las estructuras anatómicas participen de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a cómo están bien distribuidas anatómicamente. Estamos acostumbrados a lidiar con casos como estos, donde el conducto cervical empieza con una estrechez, con cambios anatómicos a nivel del cuerpo, a nivel del disco y cambios en la biomecánica. La estenosis cervical es una patología que puede presentarse a partir de la sexta década de la vida, que tiene una afectación progresiva y que conduce a cierta deformidad. Esta también se acompaña de compresión medular, una compresión que puede llevar en casos severos a mielopatía. El conducto cervical estrecho, la estenosis cervical, el canal estrecho, es una causa común de atención en la consulta ortopédica y en la consulta de la columna. Y existen múltiples factores que conllevan al desarrollo de esta estenosis. Puede ser hernia de disco, osteofitosis, hipertrofia de tejidos, osificación del ligamento longitudinal posterior, cambios que anatómicamente van a ir cerrando nuestro diámetro y pasamos de un diámetro amplio a un diámetro estrecho, como está aquí demostrado, que van de la mano, por supuesto, con interrupción del flujo medular. Entonces vamos a tener a un paciente, una paciente de la sexta década de la vida que va a llegar refiriendo dolor en cuello, dolor en espalda alta, que manifestará alteraciones sensitivas en extremidades torácicas y que también en ocasiones puede manifestar alteraciones motoras hacia los dedos, hacia la muñeca. Puede incluso tener cierta disminución de la masa muscular. Entonces, nuestro objetivo siempre va a ser el tratamiento en cualquier patología. Este tratamiento va de la mano con un plan que nosotros mismos debemos ir diseñando con base a puntos específicos, como va a ser el sitio de la compresión y los números de niveles afectados, el balance sagital y el estado general y comorbilidades del paciente. Entonces, una radiografía simple nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Desde hace muchos años, el doctor Torp-Parlov se describieron este radio Torp-Parlov, en el cual se hace una medición del diámetro del cuerpo vertebral, una medición del diámetro del conducto raquídeo, se hace una división y la resultante nos va a orientar a saber si existe o no cierta estenosis. El doctor Hirabayashi ya hacía mención en sus descripciones respecto al tratamiento que la alineación cervical puede tener una deformidad en cifosis. Hablaba de la consideración del tamaño de la hernia, pero específicamente se enfocaba en la calcificación del ligamento longitudinal posterior. Esa calcificación lo podemos observar con tomografía. Por supuesto que lo vamos a ver también con resonancia, pero una tomografía nos puede ir dando pistas de cómo se encuentra esa calcificación. Y dado que ha estado bien descrita esta calcificación del longitudinal posterior,
pues se dieron a la tarea, el doctor Fujiyoshi y el doctor Yamazaki, de describir mediciones que pudieran orientarnos en el tratamiento. Una de ellas es la línea K. Se traza a nivel de C2 en el centro del conducto raquídeo hacia el centro del conducto raquídeo de C7, y si el ligamento queda por delante, se va a considerar una línea positiva. Si queda por atrás, es una línea negativa. ¿Para qué va esto? Para ir enfocándonos a cómo podemos abordar. Si es positiva, el paciente se puede pensar en un tratamiento quirúrgico vía posterior. No cabe duda que el diagnóstico por elección va a ser la resonancia. ¿Por qué? Pues porque nos permite ver todas y cada una de las diferentes alteraciones anatómicas que se van a presentar en el disco, en el cuerpo vertebral, en la médula, en el ligamento. Entonces, el papel de la resonancia es fundamental. El valor diagnóstico que vamos a tener con una buena resonancia, pues nos va a conducir a nuestra definición en la clasificación y en el tratamiento. Podemos hacer otro tipo de clasificaciones para poder considerar qué tan afectado está el conducto, en cortes axiales a nivel del disco, para considerar propiamente cómo está el diámetro del conducto medular o el espacio subaracnoideo, o mediciones sagitales respecto a este diámetro del cordón medular. Clasificaciones hay muchas. De las más importantes, la de Muir, la de Vaccaro y la de Kang. Haremos un paréntesis con esta de Kang porque creo que es una muy útil, muy fácil, ¿no? Son 4 grados, 0, 1, 2 y 3. El grado 0 se considera pues, un estudio normal, ¿no? Un paciente normal. En el grado 1 vamos a tener cierta obliteración de más del 50% del espacio aracnoideo sin deformidad a nivel del cordón. En el grado 2 vamos a observar esta deformidad ya hacia el cordón medular, y en el grado 3 tendremos ya cambios en la intensidad de señal a nivel de nuestro cordón medular. Es muy importante también tener presente que la electromiografía, los potenciales evocados son de vital importancia para la consideración de nuestro paciente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Estas irritaciones que se van presentando en el estudio y que nos van a dar, ¿no? Parte del diagnóstico para orientarnos sobre todo hacia el nivel que queremos encontrar. El balance sagital, bueno, sabemos que balance, desequilibrio, es una situación en la cual todas las fuerzas son iguales y ninguna debe sobrepasar la suma de las otras. Si no tenemos un balance adecuado, va a afectar o va a impactar en la calidad de vida. ¿Por qué? Pues va a tener un paciente en el cual va a manifestar fatiga, cefalea, dolor, discapacidad, y esto tiene una relación directa con el grado de compresión, por supuesto. Hay que valorar toda la columna como un solo componente, no nada más enfocarnos en la región cervical. Si no tenemos una valoración completa, no vamos a tener una congruencia entre los parámetros espinopélvicos, el eje de gravedad no lo vamos a poder colocar en una posición fisiológica y no lograremos una correcta postura. Los parámetros espinopélvicos son todos estos que vemos aquí en la pantalla, pero nos enfocaremos sobre todo en los que corresponden a la columna cervical. Desde la lordosis C1, C2, la lordosis C2, C7, pero sobre todo la alineación sagital vertical y la pendiente de T1. ¿Qué es eso? La alineación sagital vertical es una compensación anterior de C2 respecto a C7 que va a ir modificando la distancia respecto a la deformidad que presenta el paciente. Se traza una plomada a partir del centro de C2 hacia abajo y la parte posterior de C7. El resultante es lo que vamos a tener como esta compensación. Lo normal es de 16.8 más menos 11.2, en algunos reportes hasta 24.4 más menos 11.6, pero si tenemos una distancia de más de 4 centímetros, es decir, 40 milímetros, vamos a considerarlo ya como anormal. El otro parámetro, la pendiente de T1, es una medición que se realiza sobre la superficie de T1, continuando sobre el nivel de la plataforma y sobre la misma plataforma una horizontal. El resultante será esta pendiente. El T1 el T1 slope es un punto de referencia del balance sagital. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a considerar nuestros resultados posquirúrgicos. Si tenemos una medición de 40 grados o más, se considera como un factor de riesgo para la poca corrección en pacientes con deformidad espinal. Y bueno, el deterioro de la alineación cérvico-torácica nos puede llevar a retroversión pélvica, degeneración lumbar severa
y la deformidad en general de la columna está presente. Entonces, un paciente con deformidad de la columna del adulto va a tener una deformidad cervical y un paciente con deformidad cervical puede tener una deformidad de la columna del adulto y son los típicos pacientes que van a tener dolor en toda la espalda, ¿no? En todo el segmento vertebral, cervical, torácico, lumbar. Bueno, al hablar de estenosis cervical, tenemos que considerar que existe una deformidad cervical. Esta deformidad cervical la vamos a definir como esto, el resultado que ya hemos mencionado en estas alteraciones del balance sagital, ¿ok? ¿Esto lo vamos a manifestar como una columna inestable? Pues por supuesto que sí. La columna inestable, definir una columna cervical inestable, tiene un impacto significativo para el paciente ya que exige tratamiento quirúrgico. Y dado que existen múltiples opciones quirúrgicas que más adelante veremos, pues debemos de tener algo bien presente. No hay que confiarnos. Nos volvemos muy confiados y nuestro ego lo traemos por delante. Entonces, hay que anticiparse a las posibles complicaciones, pero va de la mano con todo lo que hemos mencionado. Hay que considerar el estado metabólico del paciente, el estado nutricional, que tengamos adecuados estudios de imagen, por supuesto, una buena clasificación, un plan quirúrgico y un soporte técnico. Si no hacemos esto y nos dedicamos solamente a operar sin analizar, vamos a tener muchas complicaciones. En las pláticas subsecuentes se definirá cuál es la mejor opción en cada caso y por qué nos van a resultar útiles todas y cada una de ellas. Muchas gracias.